noches, muy buenas tardes. Antes de iniciar, se pide a los presentes favor silenciar sus teléfonos celulares. La Escuela de Derecho, en esta oportunidad, se complace en presentar la conferencia del Dr. Christian Tesler Corona, titulada Responsabilidad penal de las empresas en ciertos negocios ilícitos, pornografía infanto-juvenil, trata de seres humanos y tráfico de migrantes. Agradecemos la presencia de las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera, señores académicos del Departamento de Ciencias Jurídicas, estimados estudiantes, señoras y señores abogados, invitados especiales y público en general. Para inaugurar esta actividad de extensión académica, se dirigirá a ustedes la directora de la carrera de Derecho, doctora Pamela Mendoza. Hola, buenas tardes. En primer lugar, saludar a todo el público presente, alumnos también de otras universidades que ya parece que son público habitual, así que también muchas gracias por eso, por preferir nuestra universidad también para su formación complementaria. Alumnos UFRO, por supuesto, y también abogados presentes. Para nosotros siempre es un gusto recibirlos. La UFRO es su casa, así que me da gusto siempre verlos aquí presentes. Bueno, y también un especial saludo al expositor, el profesor Scheller. Y en nombre de la Escuela de Derecho tengo el agrado entonces de dar inicio nuevamente a otra sesión del ciclo de conferencias en Derecho de la UFRO. Y en esta oportunidad ya cambiamos el eje temático al Derecho y Empresa. Así hoy tenemos el honor de contar con la conferencia del profesor Scheller, quien es hijo de esta región y un destacado penalista nacional. Al respecto, el tema que nos convoca está muy en vigencia porque vamos a hablar de la responsabilidad de las empresas en ciertos negocios ilícitos. Y bueno, siempre es un tema de contingencia, por lo que veo el título. Entonces, siempre vamos a estar nosotros muy satisfechos de establecer como universidad espacios de diálogo y aprendizaje, así que espero que sea una tarde muy enriquecedora para todos nosotros. Para cerrar, entonces, reitero el agradecimiento al profesor Scheller por haber aceptado la invitación y espero que sea de su agrado su estancia en esta universidad. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y sin más preámbulos los dejo con el profesor Scheller y espero que todos podamos aprender algo más de un área que por lo menos que en mi caso es más desconocida. Así que muchas gracias. Hasta luego. Bien, el doctor Christian Tesler Corona es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco, doctor en Derecho por la Universidad de Deusto, España. Actualmente se desempeña como profesor de la Cátedra de Derecho Penal en la Universidad Católica del Norte. Dejo con ustedes al expositor. Muchas gracias por la presentación. Antes de comenzar con lo sustantivo, no puedo dejar de agradecer sin duda, en primer término, a Pamela por invitarme a esta conferencia, a esta casa de estudios. Para los que somos de la región, nací en Temuco, específicamente Padre Las Casas, en estricto rigor. Y en los tiempos en que yo nací, Padre Las Casas era Temuco, no era todavía una comuna autónoma, hoy día sí. Pero todos los que somos de esta región sabemos lo que es la UFRO para la región y para el sur de Chile. Si bien, como dice el currículum, me licencié en otra casa de estudios, eso no significa desconocer lo que es la UFRO en términos universitarios. Así que estoy muy agradecido de la invitación de Pamela, apenas me la cursó. La verdad es que la acepté sin pensarlo, ¿no? Hicimos calzar la fecha, además una fecha bastante interesante para venir al sur. Créanme que cuando ya venía en la carretera el olor a asado se sentía, ¿no? El olor a sur, en el fondo. Yo soy de esta tierra, viví 30 años acá, emigré después de Antofagasta, ahora en Coquimbo, y el sur se extraña, donde uno esté, el sur siempre se extraña. Así que bueno, muchas gracias a ustedes también por estar presentes en esta ocasión. Ya no, es una fecha compleja para asistir a eventos académicos porque ya 50% del cerebro, o el 51% del cerebro, está en modo 18. ¿Ya? De todas formas, voy a tratar de que esto sea lo más interesante posible para que valga la pena estar acá y no estar comprando los ingredientes para el terremoto. Bien, vamos a lo nuestro. A ver, estamos frente a dos fenómenos, ¿ya?, que son delictivos. Cuando Pamela me dijo, mira, esto es un ciclo de derecho de la empresa,
Parecía raro en un principio que un penalista viniera a una conferencia de Derecho a la Empresa. De hecho, cuando veo quiénes son los otros profesores que están, son profesores de Derecho a la Empresa puro y duro, ya, privatistas, pero Derecho Penal no es tan ajeno, en el fondo. No es tan ajeno porque en la realidad global de hoy la empresa es un ente criminógeno, ¿no? Tiene tanta participación en la escena penal como puede tenerla una persona natural, ¿no? Y es, en cierta medida, un área en la que convergen, ¿no?, distintos factores de distinta naturaleza, como los que vamos a abordar hoy día, que hace que la conexión no sea tan lejana, finalmente. Y en parte eso es lo que quiero tratar en estos minutos de presentación. Estos fenómenos, a los que me voy a restringir hoy, que son los delitos de pornografía infantil, la trata de personas y el tráfico de seres humanos, en ningún caso son fenómenos nuevos dentro de la escena penal. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos, en los años 70, el expresidente Nixon había encargado a una comisión especial estudios sobre el impacto que tenía en la población el consumo y la producción de pornografía. Mucho antes, en los años 30, en Europa específicamente, había mucha preocupación por lo que se conocía en ese entonces como el delito de trata de blancas, que después fue mutando en su denominación para hoy ser el delito de trata de personas y tráfico de migrantes. Ahí hay una precisión terminológica entre una y otra idea, ¿no? Sin embargo, la sociedad en la que estamos, que desde la sociología se denomina la sociedad del riesgo, ¿no?, ha dado muestras de que estos fenómenos han alcanzado características que no tenían en sus inicios, ¿no? Y eso, por supuesto, lo recoge el derecho penal. No por nada se habla del derecho penal del riesgo, a propósito de la expresión que acuñó el alemán Ulrich Beck de la sociedad del riesgo, ¿no? Ahora, ¿qué tienen en común estos fenómenos? ¿Qué tienen en común el fenómeno de la pornografía infanto-juvenil y el fenómeno de la trata de migrantes y la trata de seres humanos, que parecen dos estancos distintos del ámbito penal? Bueno, esa es la pregunta que de una u otra manera vamos a intentar resolver en los próximos minutos, y también considerando que las respuestas que intentaremos dar, o las apreciaciones al menos, no van a ser solamente dogmáticas, o sea, por las características de la presentación y por las características también del público asistente que está pensando en derechos de la empresa. Vamos a hacer una revisión que va desde lo criminológico a lo victimológico, pasando sin duda por lo político-criminal, que es donde, siguiendo la línea de Roxin, se aceitan todos estos engranajes de la maquinaria penal, y aquí también de la maquinaria del derecho económico y de la empresa, ¿no? También con una perspectiva que no solamente está centrada en el derecho vigente, sino también en el derecho que podría venir, ¿ya? Y podría venir no como un simple ejercicio de ciencia ficción, sino considerando algunos elementos específicos bien importantes, como los instrumentos internacionales que han sido ratificados por Chile y que han sido incluidos ya en el ordenamiento nacional, ¿ya? O sea, podemos con cierta certeza poder decir que hablaremos de cosas que probablemente en el muy corto plazo ya sean parte del derecho penal vigente a nivel nacional. Bueno, una cuota de derecho penal a nadie le hace mal, y en tiempos de rima avancemos con lo que se nos avecina. ¿Qué tienen en común estos elementos, estos grupos de fenómenos criminales? A ver si avanzamos ahí. Ahí está. No son pocas las áreas en común. Si uno las revisa, ¿no?, en esta pequeña lista, por una parte estamos frente a mercados globales. Y cuando hablamos de mercados globales, hablamos de mercados verdaderamente importantes de alcance global, mercados ilícitos, por supuesto, pero que mueven una cantidad tremenda de dinero. Son negocios altamente lucrativos, que además son realizados, y tratando de ocupar la jerga de empresa, por bandas que tienen giro común, es decir, que se dedican al tráfico de migrantes, que se dedican a la trata de seres humanos, que se dedican al narcotráfico, que se dedican a la explotación sexual, entre otros, ¿ya? Son verdaderos holding criminales, ¿ya? Específicamente en el mercado de los servicios sexuales, los montos que se manejan sitúan a este mercado ilícito incluso por sobre el tráfico de drogas y las sustancias ilícitas a nivel global, ¿no? Para que veamos, y si no lo superan, están más o menos a la par, como para que vean la dimensión de los negocios de los que estamos hablando hoy en día. Globalmente, el sexo, y cuando hablamos de sexo en el sentido amplio de la palabra, es una tremenda industria, pero además es un sector que es sumamente organizado, posee un amplio mercado de servicios y productos asociados. Por ejemplo,
Piensen en los locales de entretenimiento nocturno. Hay un negocio inmobiliario detrás. Y eso lo podemos observar en la realidad chilena. No tenemos que pensar en el Medio Oriente. Burdeles, clubes, karaokes, choperías, café con pierna, o como le quieran llamar finalmente a los prostíbulos, son todos eufemismos. Son parte del negocio inmobiliario. La venta, o sea, el arriendo, la gestión de casas para la prestación de servicios sexuales privados, una cuestión que uno puede apreciar en ciudades como Temuco, ¿no? Por ejemplo. La industria turística que hay detrás, no por nada el sudeste asiático es conocido como el verdadero paraíso de pedófilos. De todo el mundo viajan a hacer turismo en esa zona. Liam Lim estima que la prostitución es una industria que permite el intercambio de divisas extranjeras en muchos países, específicamente en países orientales como Malasia, Filipinas o Tailandia, por ejemplo, y que, desde una perspectiva muy triste, sin duda, ayuda a la reducción de la pobreza, ¿no? Detrás del sexo existe una importante organización que impulsa el crecimiento de esta industria por las divisas que esto genera. Las bases económicas de la prostitución, ¿no?, que es uno de los motores finalmente de este mercado, son los múltiples intereses creados en torno a quienes la ejercen, quienes están detrás de quienes son sexualmente explotados. Las familias, los clientes, por supuesto, proxenetas, funcionarios policiales, políticos corruptos, etcétera. Entonces, finalmente toda la maquinaria está inundada por esta industria, ¿no? La globalización, las políticas macroeconómicas de los gobiernos, la pobreza y las precarias condiciones socioeconómicas finalmente terminan impulsando a la gente a la prostitución. O sea, cifras que de repente, no voy a dar cifras porque al final se va muy rápido, pero, por ejemplo, en un país como Tailandia, el 14% del Producto Interno Bruto viene de la industria del sexo. Imagínense, ¿no?, de qué estamos hablando. El convenio de Budapest, o el convenio de cibercrimen, en estricto rigor, para mencionarlo de manera más formal, ¿no?, que se incorpora a nuestra legislación hace muy poco, previene el castigo al tráfico de pornografía alusiva en cualquier formato. Y esto es justamente porque el medio en el que finalmente el producto es comercializado a través de Internet hace que el soporte comercial más importante sea el producto digital, ¿no? Sin duda es de fácil reproducción, de fácil venta, de fácil acceso y es propio de un mercado global como el que tenemos. Bueno, y a propósito de eso, un segundo factor es el uso de las TIC. Creo que ahí sí. Las TIC, acrónimo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esto es súper claro en el ámbito de la pornografía infanto-juvenil. Finalmente, si esto se ha masificado, es por las tecnologías. Hoy día una persona puede ser un productor cinematográfico de la industria del sexo con esto, y no necesita nada más que esto. Estos delitos se democratizaron en el sentido de que cualquiera con un smartphone puede realizar producción, difusión y almacenamiento de pornografía infanto-juvenil, que son las conductas que tipifica nuestro código. Morilla Fernández observa que las principales fuentes de difusión de la pornografía infanto-juvenil en la actualidad operan a través de la web. Tráfico sustentado por la delincuencia organizada. No exclusivamente, pero principalmente. Por su parte, en el caso del tráfico y la trata, las tecnologías también son importantes, porque estamos hablando de bandas que, como les decía hace un rato, operan como verdaderos holding, ¿no? Tienen gente en Chile, en República Dominicana, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Argentina, porque la banda que opera acá y que tiene, por ejemplo, un prostíbulo donde las personas son explotadas sexualmente, captan gente en República Dominicana. Gente que a veces viaja en avión, pero en otras veces, en general la mayoría, viajan de forma bastante más precaria y que cuando no pueden entrar legalmente a nuestro país, hacen ingreso clandestino a través de las fronteras, ¿no? Por eso decimos que se mezclan finalmente los delitos de trata de seres humanos y tráfico de migrantes por lo que hay detrás, que es la delincuencia organizada. ¿De qué manera coordinamos todo eso? ¿De qué manera estos delincuentes coordinan con los operadores, los captadores, por ejemplo, que tienen en República Dominicana? Bueno, gracias a las tecnologías, ¿no? Están presentes y son tremendamente importantes. El envío de divisas, ¿no? En los casos que en Chile han sido judicializados y donde hay sentencias, uno puede apreciar cómo operan con los sistemas de envío de dinero, Western Union o cualquier otro, que finalmente detrás tienen tecnologías, sistemas informáticos y telemáticos. Son sumamente importantes
para que puedan operar las bandas de delincuencia organizada, y particularmente la delincuencia organizada transnacional. Un tercer punto es justamente esto, la delincuencia organizada, ¿no? Zúñiga Rodríguez, que es una autora española que probablemente es una de las que más ha estudiado el tema de la delincuencia organizada, identifica 4 lacras en la economía moderna, ¿no?, desde el punto de vista penal. La criminalidad económica, la corrupción, el terrorismo y, para ella la más importante, la criminalidad organizada. En general, los sectores de criminalidad moderna, en caso alguno, debemos considerarlos como estancos separados. Estos 4 en general interactúan, ¿no? No son bandas que se dedican a una cosa u otra, ya lo había mencionado hace un momento. La trata de personas con fines de explotación sexual y los delitos basados en alta tecnología, los ciberdelitos, son conductas representativas de la delincuencia organizada, mientras que la pornografía sobre menores de edad, que es el producto estrella finalmente de este mercado, comparte zonas comunes a uno y otro fenómeno. En parte podemos hablar de ciberdelitos, de hecho en general se estudian y es parte del propio convenio de cibercriminalidad, pero detrás del negocio, del mercado de la pornografía infantil está la delincuencia organizada. Por supuesto, tiene características propias, que lo hacen una especie de mercado adyacente del cibercrimen. Volveremos después sobre eso. Siguiendo la misma autora, las características esenciales de la criminalidad organizada son: primero, la organización, concepto que va un peldaño más arriba que la simple asociación, volveremos después también sobre este punto. El fin de lucro, por supuesto, son empresas criminógenas, no hacen caridad, lo que quieren es la devolución de su inversión y, por supuesto, con un margen bastante alto. La comisión de delitos graves, aquí prácticamente hablamos de mala per se, hechos que son malos por sí solos. Cuando mencionamos a la delincuencia organizada y los delitos a los que nos referimos hoy día específicamente, los delitos de pornografía infantil, ¿no?, son delitos que tienen una crudeza que han hecho, por ejemplo, una pildorita, un caso que fue muy famoso en España hace años atrás, o sea, ni tanto en realidad, hace 7 años atrás, 8 años atrás, el caso Nanny Sex, ¿no? Si ustedes lo googlean después lo van a encontrar. Un sujeto que lideraba una banda de pedófilos que producían pornografía infantil, donde el cabecilla tenía 21 años. O sea, eso barre completamente con el estereotipo que uno tiene de un agresor sexual, ¿no? En Chile diríamos un viejo verde, ¿no? La banda estaba compuesta por 3 sujetos, uno de 21, uno de 20 y otro de 19, estudiantes universitarios, como cualquiera de ustedes que está sentado acá, que utilizaban la tecnología para producir material pornográfico en la que, entre otras cosas, se abusaba sexualmente de lactantes. La Guardia Civil Española tuvo un equipo de policías durante 6 meses dedicados 24/7 a capturar a esta banda, ¿no? Cuando terminaron toda la operación, el equipo tenía 24 policías. 8 se dieron de baja por la afectación psicológica de haber tenido que revisar miles de horas de video de abuso sexual contra niños, ¿no? Leí una entrevista a uno de ellos donde decía que lo que había visto no se lo podía sacar de la cabeza y lo soñaba todas las noches. Imagínense. Entonces, hablamos de delitos que son realmente graves. La delincuencia organizada, en general, no opera con delitos chimuchina, salvo el caso de la receptación, que es particularmente interesante en la realidad chilena, porque, como veremos luego, se incluyó en la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, ¿no? Una cuestión un poco extraña, es un bicho raro en la Ley 20.393, pero bueno, volveremos sobre eso. Tiene también otras características que son secundarias: el secretismo, la búsqueda de impunidad, la vinculación con las empresas formales, las que se supone no se dedican a los giros criminógenos, y también la búsqueda del dominio del mercado y la actividad internacional. Y lo que probablemente es muy importante, operan tras las fronteras, ¿no? Es delincuencia organizada transnacional. ¿Qué pasó aquí? Oh, salió la presentación. Pero la tenemos acá, ¿cierto? Bueno, seguimos. Otra característica importante, en común a esta forma de criminalidad: la transposición al derecho interno de diversos instrumentos internacionales específicos, ¿no? La trata de seres humanos y el tráfico de migrantes se consagran en el Código Penal chileno, 411 bis y siguientes, ¿no?, y son la concreción de un proceso que viene desde el derecho internacional.
No estamos hablando de normativa que haya nacido de la voluntad simplemente de nuestro legislador, sino que estamos hablando de un conjunto de delitos que provienen de un importante instrumento internacional, o de más de alguno en realidad. Por ejemplo, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fue suscrita en 1990 por nuestro país, que en su artículo 11 establece el deber que tiene cada Estado parte de adoptar medidas para luchar contra los traslados y retenciones ilícitas de niños al y en el extranjero. Muchas gracias, ahí está duplicado. Sí, bueno, perdón, la presentación la armé en Keynote, que es el formato de Mac, y cuando se pasa a PC queda la escoba. Por eso era el plan B. Pero no, se entiende igual, no hay problema. Luego se suma la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es conocida como la Convención de Palermo, que tiene dos protocolos complementarios, en realidad son tres, pero hay dos que nos interesan ahora. El protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, aire y mar, y el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente niños y mujeres, ¿no? Esta convención se incorporó el 2005 a nuestro ordenamiento jurídico y el 2011 a través de la ley 20.507 aterriza en el Código Penal, ¿no? Con los delitos de trata, dos formas de trata: la trata tradicional, que es la trata de seres humanos para fines de explotación, laboral, sexual, tráfico de órganos, etc. El tráfico de migrantes, en el 411 bis, y una figura extraña, un híbrido que está en el 411 ter, que es la trata de seres humanos con fines de prostitución, ¿no? Que es un mix entre el tráfico y la trata, ¿no? Tiene características de uno y de otro. Una figura bastante compleja que para muchos autores es simplemente el castigo de una forma de vida, que es el proxenetismo, ¿no? Bueno, en el caso de la pornografía infanto-juvenil, esta semejanza tiene algunas particularidades, ya porque los delitos de pornografía infantil en nuestro código no provienen directamente de un instrumento internacional. De hecho, ya hace varios años tenemos estos delitos en nuestro código, que han tenido además un peregrinaje. La producción de pornografía infantil se introdujo en el código, luego se sacó del código y se llevó a la ley de calificación cinematográfica. Estuvo un año ahí de visita y después volvió al código con algunas modificaciones, ¿no? Un viaje bastante extraño el que tuvo, ¿no? Ahora, lo que tiene de similar con los otros delitos es que existe un importante instrumento internacional que fue incorporado hace poco a nuestra legislación y que tiene gran incidencia en estas materias. A través del decreto número 83 del Ministerio de Relaciones Exteriores del 27 de abril de 2017 se promulgó el convenio número 85 del Convenio de Europa, también conocido como el Convenio sobre Cibercriminalidad, que entró en vigor en nuestro país el 1 de agosto del año pasado. Estamos hablando de una norma bastante fresca, siendo fruto del trabajo de casi 2 décadas que nació en el seno de la OCDE, ¿no? ¿Por qué? Porque la OCDE pretendía que los Estados miembros pudieran de una u otra manera armonizar su normativa interna en torno al cibercrimen, ¿no? Este instrumento fue suscrito en Hungría el año 2011, por eso también es conocido como el Convenio de Budapest, que tiene además un protocolo adicional, que es el Convenio sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa, para criminalizar los actos de racismo y xenofobia cometidos mediante sistemas informáticos, del año 2003. Otro punto en común es el castigo en cadena. Si uno analiza los tipos penales asociados a la pornografía infanto-juvenil y los tipos penales asociados a la trata y el tráfico, hay una lógica detrás, la lógica del emprendimiento, ¿no? Para los delitos de pornografía infanto-juvenil, en particular, el legislador castiga en el 366 quinques la producción de la pornografía infanto-juvenil, ¿no? Pero en el 374 bis sanciona la adquisición, el almacenamiento y la difusión en sentido amplio: exportación, importación, difusión, puesta a disposición de material pornográfico donde se hayan utilizado a menores de 18 años, ¿no? O sea, el legislador lo que quiere es castigar toda la cadena de producción, con la lógica de atacar la demanda. Se supone, y esta es la lógica del legislador, su lineamiento político criminal es que si atacamos la demanda va a disminuir la oferta, ¿no? Ahora, esa cadena la verdad es que no es completa, ¿no? O sea, no es completa si la comparamos en el derecho comparado, valga la redundancia, por ejemplo, con la legislación española. El legislador español, el año 2015, a través de la Ley Orgánica 1/2015,
tipificó el acceso a pornografía infanto-juvenil a través de sistemas informáticos, ¿no? Lo que en otras palabras más simples significa decir que el legislador español castiga ver pornografía infanto-juvenil en Internet. Pero en Internet, a través de medios telemáticos o informáticos o telemáticos. No la visualización de una revista o de un pasquín, por ejemplo. No, las TIC están ahí, son un elemento importante en el propio tipo penal. Por supuesto, eso va más allá de lo que el legislador chileno ha hecho hasta ahora, pero no nos puede extrañar porque nuestro legislador es muy dado a copiar, ¿no? Y no siempre las copias son buenas, en general no lo son, ¿no? Y además somos muy dados a copiar por diferentes razones a la legislación española, ¿no? Uno de los últimos ejemplos en materia penal está la inclusión del 403 bis y siguiente, que son los delitos de maltrato a menores de edad y trato denigrante a ciertas personas específicas, como los adultos mayores, por ejemplo, o los menores de edad, que alguna de esas disposiciones es una copia, no idéntica, pero muy parecida a una disposición del Código Penal español, ¿no? Con sus particularidades también. Ahora, en el caso de los delitos de tráfico y trata, tenemos la misma lógica detrás. El legislador, a través de una tipificación bastante vulneratoria con el viejo y querido derecho penal liberal, esto no significa ni que sea bueno ni que sea malo, tiene sus particularidades, utiliza en los artículos 411 bis y siguientes una serie de verbos rectores que castigan conductas que por naturaleza son conductas propias del cómplice, o bien actos preparatorios, que por regla general, de acuerdo a nuestro código, no son punibles, ¿no? Partamos, de hecho, por el 411 quinques, que castiga la asociación ilícita para cometer tráfico o trata, ¿no? O sea, estamos hablando del primer eslabón prácticamente de esta cadena. Pero también castiga ya, digamos, dentro de actos preparatorios, colindantes con los actos ejecutivos, a través de verbos rectores como captar, trasladar, acoger, ¿no? Facilitar, promover, financiar algunos de estos delitos, conductas que abarcan toda la cadena, ¿no? Si nosotros analizamos cualquier noticia visto en cualquier noticiario en nuestro país respecto a la forma como operan estas bandas, nos vamos a encontrar con que todo lo que hacen desde la República Dominicana, donde captan dos mujeres en situación de vulnerabilidad para que vengan a trabajar a Chile, usualmente diciéndoles que van a trabajar en una agencia de turismo o que van a trabajar en un lujoso hotel con sueldos muy importantes, las captan, y eso ya está comprendido entre los verbos rectores, captar, las trasladan, que también está incluido, las traslada una persona distinta a la que las capta, porque en esto hay una profesionalización del delito, funcionan finalmente como empresa. En Chile hay alguien que los recibe, y el que los recibe los lleva donde van a dormir, que en algunos supuestos es el mismo lugar donde van a ser explotados sexualmente, donde van a ofrecer los servicios sexuales, ¿no? Entonces, todo lo que se hace, ¿no? Toda la cadena de producción usando los conceptos de empresa, está captada por estos tipos penales. O sea, el legislador quiere castigar todo lo que hay en la cadena de producción, desde la oferta hasta la demanda. En ciertos puntos también, bueno, aunque no está asociado directamente a esto, pero el legislador castiga lo que se denomina el clientelismo, ¿no? En el caso de quienes contraten servicios sexuales de menores de edad, el legislador también lo castiga como delito. La prostitución en sí, o sea, quien presta los servicios sexuales no comete en Chile un delito. Bueno, y finalmente otro de los puntos comunes, y aquí se vinculan con este ciclo de conferencias, es la asunción de formas empresariales de operatividad que en el fondo ya ha ido dejando miguitas a lo largo de estos minutos. En la tramitación parlamentaria de la Ley 20.507, la que incorpora el tráfico y la trata, se sindicó a este tipo de criminalidad como una de las mayores amenazas para la seguridad de los estados, considerando que estos grupos han asumido la complejidad de los nuevos tiempos, sabiendo adaptarse y aprovechar en su beneficio las nuevas tecnologías, las nuevas formas de transporte, la disminución de los costos, etc. Esto mismo ha llevado a las organizaciones a asumir formas empresariales para el desarrollo de sus actividades y que desde hace mucho tiempo ya es capaz de traspasar las fronteras nacionales, creando verdaderos giros internacionales delictivos, que es lo que hemos venido repitiendo los últimos minutos. En este ámbito, este tipo de criminalidad realiza sus operaciones a través de asociaciones o empresas.
asociaciones, pongámosle inmediatamente el apellido de ilícitas, que permiten el contacto con, por ejemplo, los menores de edad para obtención de material pornográfico o bien para su comercialización. La organización interna para utilizar, por ejemplo, Internet como soporte tecnológico para la operación de las empresas, ¿no? Además, son empresas que logran generar cierta permanencia en el tiempo. Permanencia y redes, sobre todo redes internacionales. Este punto lo vamos a repetir mucho porque es tremendamente importante en la criminalidad que hay detrás. Es criminalidad organizada transnacional, con todos los problemas que eso implica para el derecho penal tradicional. Son y operan en general en la clandestinidad, a pesar de que tienen fachadas que no son clandestinas. Claramente vamos marcando por aquí la línea a seguir la vinculación de la empresa, y hablamos de empresa en sentido muy amplio, no en sentido técnico, y estas formas de delincuencia. Hay algunas cosas sí que es conveniente revisar en forma separada para cada forma de criminalidad. Vamos en primer término con el fenómeno de la pornografía infanto-juvenil y cómo se vincula con las empresas y con estos mercados ilícitos. En primer término, les hablaba del convenio de cibercriminalidad. Aquí hay un punto, ¿ya? Nosotros en general en Chile, y esto no es que tengamos una mirada autoflagelante, pero en materia de legislación no solemos llevar la batuta. No somos un país que, ni siquiera comparado con países que pudiesen tener algunas legislaciones menos evolucionadas, si es que podemos hacer esa comparación, no solemos ir ahí en la cabeza de los cambios jurídicos, porque ya vamos desfasados con los cambios sociales. No obstante, hay un ámbito en el que en los últimos años nosotros podemos decir fuimos pioneros, y ese es el ámbito de los ciberdelitos. Nosotros contamos con una ley de delitos informáticos desde el año 1993. ¿Cuántos de ustedes no habían nacido todavía en el 93? No. O sea, un par, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 de los presentes no estaban en este mundo cuando la ley 19.223 fue promulgada, castigando una serie de figuras propias de lo que en ese momento se denominaban delitos computacionales, ¿no? O delincuencia asociada a los computadores, que después adoptó la forma de delitos informáticos, porque el computador era simplemente un instrumento, nada más que eso, era un término muy corto, trayendo a nuestra legislación algo que era una completa realidad en países como Alemania, España o el Reino Unido, ¿ya? Y ahí fuimos pioneros a nivel latinoamericano. O sea, en nuestro país se castigaba ya en el año 93 el espionaje informático, la falsificación, el sabotaje, etc. Pero como suele ocurrir en nuestro país, nos quedamos. De hecho, esa ley desde el año 1993 sigue intacta. El legislador no ha tocado un solo artículo. Y comprenderán que en 1993, o sea, con suerte había internet con módem, ¿ya? Y no había teléfono celular, al menos no masivo. Las pocas personas que usaban un teléfono celular en el 93 andaban con esas maletitas en el auto, ¿ya? Es una realidad completamente distinta. Pero, bueno, ahí nos quedamos, a pesar de que la realidad exigía algunos cambios. O sea, todos los años nosotros vemos cómo la tecnología es utilizada por los delincuentes para ir mejorando su gestión, ocupando otro concepto empresarial. Bueno, el convenio de Budapest justamente lo que busca es armonizar la normativa interna de los países que lo ratificaron en materia de delitos informáticos, porque como estos delitos informáticos o los ciberdelitos son delitos transfronterizos por esencia, ¿no? Porque se cometen en el ciberespacio y el ciberespacio es un lugar independiente, si le podemos llamar lugar al espacio físico, territorial, que es el que marca la competencia, por ejemplo, en el derecho penal o la jurisdicción. Estamos frente a una forma de delincuencia que utiliza estas tecnologías y que se mueve sobre cánones muy distintos, nuevos para algunos países. Entonces, era necesario para poder cooperar, ¿no?, entre países en la persecución o la prevención de estos delitos que hubiese elementos comunes. Eso es lo que busca el convenio del cibercrimen, ¿no? En concreto, respecto al fraude informático, por ejemplo, el intrusismo informático y lo que aquí interesa respecto a la pornografía infanto-juvenil, se encarga el título 3 del convenio, ¿no? Este instrumento representa la convergencia de distintas líneas de acción de importantes organismos internacionales como la ONU y el Consejo de Europa,
que han llevado adelante los últimos años en distintas materias, entre otras, la protección a los menores de edad, probablemente una de las líneas más importantes de la ONU. Si hacemos una revisión de los párrafos del convenio dedicados a los contenidos ilícitos y nocivos, dentro de esto está la pornografía infanto-juvenil, nos permite apreciar por una parte que las conductas del párrafo 1 del artículo 9, los delitos relacionados con la pornografía infantil, que es la denominación que le da el convenio, ya se encuentran tipificadas en el Código Penal chileno. Por otro lado, en relación a la definición de pornografía infantil, se considera la letra A del párrafo 2 del mismo artículo, referida a la pornografía infanto-juvenil real, si lo podemos llamar de alguna manera en este momento, pero no las letras B y C, que se refieren a la pornografía conocida como virtual y aquella denominada por algunos como falsa pornografía infanto-juvenil o pseudopornografía. Por ejemplo, la que es elaborada únicamente a partir de sistemas informáticos, ¿no? O derechamente pornografía como la que se denomina hentai, que me imagino que la han escuchado o la han visto en más de alguna oportunidad. Complementando el panorama anterior, encontramos una de las diferencias más importantes, ¿no?, con nuestra legislación. Nuestro legislador aún no incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que el Convenio de Budapest sí contempla. Ahora, que no la tengamos aún no significa que no la vayamos a tener, y creo que hay luces más o menos claras de nuestro legislador de ir en esta dirección. El convenio utiliza en su artículo 12 un rótulo que es un poco más amplio y también neutro, porque se refiere específicamente a la responsabilidad de las personas jurídicas, pero no le pone el apellido, no dice que sea responsabilidad penal. Ahora, como indica Silva Sánchez, penalista español, el legislador europeo, en este caso, suavizó lo que se había insinuado a través del fallido proyecto del Corpus Juris Penalis, donde se establecía directamente la responsabilidad penal, algo que finalmente el Convenio de Budapest no incluyó. Y así pasa también a nuestra legislación. El artículo 12 debe entenderse como parte de la respuesta de los organismos internacionales al fenómeno de la delincuencia organizada. Esta realidad criminógena es la que ha llevado al legislador occidental, principalmente, a pasar del castigo de las clásicas asociaciones ilícitas a las organizaciones criminales, sin duda entidades que son más complejas, lo que se aprecia tanto en el Convenio de Budapest como en la Convención de Palermo. Ahora, el convenio se ha transformado sin duda en la piedra angular en materia de cibercriminalidad tanto en la Unión Europea como en los demás países que lo han ratificado. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en otro instrumento internacional, que es del 2007, el Convenio de Lanzarote sobre explotación y abuso sexual infantil, que sigue las líneas del instrumento anterior, ¿no? Esto se ve plasmado, por ejemplo, en la unificación conceptual que facilita la cooperación entre los Estados partes, ¿no? Este instrumento consagra la responsabilidad penal de las personas jurídicas a través de un sistema de responsabilidad directa, lo que implica que ésta subsiste aun cuando incluso ni siquiera se logre concretar la responsabilidad de la persona natural que lo vincula, ¿no?, que es parte también de los lineamientos de la propia ley 20.393 en Chile. Esto en parte es la consecuencia de la difuminación de responsabilidades, cuando se critica la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y no son pocos en la escena penal que lo hacen. Quienes defienden la idea de RPPJ dicen que una de las mayores potencialidades que tiene es poder sancionar o poder finalmente encontrar responsabilidad en alguien o en algo. Cuando estamos frente a empresas o personas jurídicas tan grandes que es difícil que el derecho penal logre identificar por distintos problemas que son propios de la dogmática penal. Por ejemplo, por la relación de causalidad, ¿no? Cuando pensamos en algo tan importante, ¿no?, y tan atingente a la realidad, piensen en lo que pasa en Quintero, ¿no?, en Puchuncaví. ¿Cuántas personas, ¿no?, tienen afectaciones a su salud que pueden incluirse perfectamente en los tipos penales del 397, por ejemplo, o 399 del Código? Lesiones graves, gravísimas, ¿no? Pero ¿de quién es la responsabilidad penal específicamente? ¿Cuándo se tomaron las decisiones en un directorio X que terminaron en, por ejemplo, un embarazo interrumpido por contaminación? Que de hecho ni siquiera generaría responsabilidad penal porque no tenemos un cuasi delito de aborto. Tampoco tenemos un delito de lesiones al feto en nuestra legislación. Pero ya, si pensamos en enfermedades pulmonares, por ejemplo,
¿quién será penalmente responsable de eso? ¿Cuántas personas han pasado por los directorios durante todos los años que se han tomado decisiones? ¿Cuántos operarios han estado ahí? ¿Cuántos operarios han lanzado contaminación al ambiente? O sea, ¿en quién se va a hacer aplicable finalmente la responsabilidad penal? Es muy difícil en esos casos por un problema de causalidad, finalmente. Entonces, quienes defienden la RPPJ dicen, bueno, aquí por lo menos hay un instrumento que permite que alguien responda, o algo responda. Nosotros tenemos, y lo decía hace un rato, un referente, para bien o para mal. El legislador chileno siempre está mirando qué es lo que pasa con el legislador español. Por una cuestión histórica, o sea, nuestro Código Penal tiene como referencia histórica el Código Penal español, por una cuestión de idiosincrasia. Dentro de los europeos, si nos queremos parecer a alguien, claramente no es a los ingleses, no somos los británicos de Latinoamérica, sino que nos parecemos mucho a los españoles. Tenemos culturas que son muy similares en los aspectos gruesos, y en lo jurídico también. Entonces, hay una razón por la que siempre estamos mirando al legislador español, pero también porque el legislador español, de una u otra manera, nos permite traspasar hacia Latinoamérica los conocimientos científicos propios de la doctrina alemana. Nosotros en derecho penal somos absolutamente deudores de los alemanes. Hoy día son los alemanes y nadie más. Hace 50 o 70 años atrás eran los italianos. Pero hoy día nuestro referente en términos dogmáticos son los alemanes. Bueno, tenemos ahí en el Código Penal español una clara referencia en materia de pornografía infantil y de cómo el legislador español aborda este mercado ilícito. El legislador español, específicamente en el actual Código Penal, fue incorporando de a poco la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Específicamente en el Código de 1995 lo hizo, pero en forma paulatina, accidental, lo que se reafirmó con la Ley Orgánica 15/2003, en que manifestó el legislador español expresamente su intención de abordar el tema, a pesar de que antes había algunas instituciones que ciertos autores decían aquí podría estar media solapada la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En materia de pornografía infanto-juvenil, y aquí debemos agregar que el legislador español incluye y equipara la pornografía infantil con la pornografía donde se utiliza personas especiadas, personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Esa es la figura que utiliza el legislador, los equipara. Antes de la Ley Orgánica 5/2010, el artículo 189.8 establecía que los supuestos punibles podían imponerse las medidas del artículo 129 del Código Penal español cuando el culpable perteneciera a una sociedad, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicara a la organización de actividades de esta naturaleza, producción de material pornográfico. La naturaleza jurídica de estas medidas siempre fue objeto de bastante disputa en la doctrina española. No se llegó a un consenso finalmente de que hubiese ahí responsabilidad penal de las personas jurídicas, creo que no lo había, pero finalmente el legislador dio el paso, el legislador español. Específicamente lo hizo a través de la Ley Orgánica 5/2010, cuyo ámbito de aplicación, las medidas del artículo 199 quedaron finalmente restringidas solo a sujetos colectivos sin personalidad jurídica, no comprendidas en esta disposición. Por primera vez en la historia de la legislación española no quedaba ninguna duda de que la vieja máxima del societas delinquere non potest ya había quedado en nuestra legislación. El legislador chileno es amarrete en términos de RPPJ. La ley 20.393 solo contempla en su catálogo 4 delitos, 3 originales, financiamiento del terrorismo, lavado de activos y cohecho, y después incorporó la receptación. Una cuestión que, insisto, sigue siendo muy problemática de por qué equiparar financiamiento del terrorismo, lavado de activos y cohecho con receptación, ¿no? Con la venta de cosas robadas finalmente. Bueno, no hay explicaciones muy claras en la historia de la ley, la verdad, como para hacer esa asimilación, pero tenemos 4 delitos en nuestro catálogo y nada más. Cuestiones tan importantes como los delitos ambientales están fuera de la legislación chilena en materia de atribuir responsabilidad penal a las empresas. Son personas jurídicas en realidad, pero las principales personas jurídicas que están involucradas en el ámbito criminógeno son las empresas propiamente tal, ¿no? De ahí que viene la asimilación de un concepto con otro. En
En España, la verdad es que el catálogo es bastante amplio, ¿ya? Sumamente amplio, si lo comparamos con el chileno. Y se incluyen, por supuesto, la trata de seres humanos, los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, que es la forma como el legislador español tipifica el tráfico de migrantes, ¿no? Y, por supuesto, la pornografía infanto-juvenil. En esos, y en una lista larguísima de delitos de distinta naturaleza, donde se contemplan, por ejemplo, los delitos tributarios, incluso algunos delitos contra las personas, ¿ya? Las personas jurídicas que se crean para cometer homicidios, por ejemplo, como si pensáramos en una empresa de sicariato, también están incorporadas en esa legislación. Hay críticas, por ejemplo, pero la verdad, si uno revisa la doctrina española, más allá de que critiquen el modelo o no, lo que se critica es algún delito que podría quedar fuera, qué sé yo. Por ejemplo, no están los delitos alimentarios. Nosotros casi no tenemos ese tipo de figuras delictivas, ¿no? Se puede abordar a través de los delitos de salud pública, pero ya hemos visto que es deficiente. Tenemos hace un par de años atrás un caso muy interesante, que es el caso ADN, ¿no? El caso ADN, para resumirlo, se trató de una operación de suplemento alimenticio, si mal no recuerdo, que se llamaba ADN, que tenía una cantidad menor de potasio que la que declaraba la etiqueta, ¿ya? Eso derivado en una enfermedad que se llama hipocalemia. Y la hipocalemia es una enfermedad que puede ser mortal. De hecho, fallecieron algunas personas y otras terminaron con graves secuelas, ¿ya? Cerca de 8 o 10 afectados. El caso es muy, muy similar a un caso que es tremendamente histórico en español, que es el caso del aceite de colza. El caso del aceite de colza, para resumirlo también, se trató de una empresa que comercializaba aceite comestible y no encontraron nada mejor para abaratar costos que transformar un aceite industrial, el que se le echa a los vehículos, qué sé yo, en aceite comestible. Murieron muchas personas y muchas otras terminaron heridas. La judicatura española, con un tremendo trabajo de análisis detrás de la causalidad de la imputación objetiva de los resultados lesivos, finalmente condenó. Condenó por homicidio y lesiones, digamos. Nuestra legislación no condenó, ni por homicidio ni por lesiones. Ahí se ocupó uno de los delitos contra la salud pública, finalmente. Pero claro, si comparamos los casos, ¿no? Podemos decir, a lo mejor soy responsable al decirlo, pero podemos decir que los jueces españoles se atrevieron y los jueces chilenos no. Bueno, hay muchas consideraciones detrás de eso, pero dentro de las pocas críticas que hay para el legislador español, la mayoría es ¿por qué no se incluye esto, por qué no se incluye esto otro? En general hay pocas críticas respecto a que verdaderamente sea conveniente o no que esté la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto a estos delitos, por ejemplo, como los de pornografía infantil o trata de seres humanos. La mayoría a esta altura lo acepta, ¿no? sin mayor inconveniente. Ahora, si nosotros comparamos nuestra realidad desde la incorporación del convenio de cibercrimen, hay algunas cuestiones que uno podría considerar que son proyecciones verdaderamente posibles en el muy corto plazo. La introducción de la RPPJ en Chile tuvo una génesis que, si alguno de ustedes no lo sabe, estuvo marcado no por lo jurídico, ¿no? Que se haya incorporado la ley 20.393 a nuestra legislación tiene que ver con cuestiones políticas y económicas, directamente con la incorporación de Chile a la OCDE. Chile, ustedes saben, la OCDE le hizo a Chile un amplio listado un cuaderno de cargos, ¿no? Exigencias que Chile debía cumplir, de todo tipo, ¿no? Entre ellas estaba la responsabilidad efectiva para las empresas. Pero la verdad es que en ningún momento la OCDE exigió responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Responsabilidad penal en estricto rigor, no la exigió. El legislador chileno, en este caso, quiso ir un poco más allá y no le bastó con un sistema simplemente de responsabilidad efectiva, que podría haber sido civil, podría haber sido administrativa. No, el legislador chileno prefirió que le sobrara antes que le faltara. Y ahí incorporó la ley 20.393, que, como les señalaba, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Pero anclada a algunos delitos, los 4 que ya les mencioné: lavado de activos, cohecho, financiamiento del terrorismo. Originalmente, y con la ley de agenda corta de antidelincuencia, se incorporó la receptación, finalmente, como último de los 4
delitos de este catálogo. Ahora, ¿podría ampliarse el catálogo? Absolutamente, ¿no? Pero no es simplemente una cuestión de ciencia ficción ni una respuesta antojadiza. Las señales que va dando nuestro legislador es a través de distintos proyectos de ley que efectivamente el catálogo va a ser ampliado en el corto plazo, o sea, más temprano que tarde. Si uno revisa, hay una lista larga, la verdad, de proyectos de ley que quieren incorporar que quieren ampliar el catálogo de la ley 20.393, podemos encontrar, por ejemplo, delitos informáticos, eso a propósito del convenio de cibercrimen, delitos ambientales, delitos patrimoniales, delitos tributarios, ¿no? Delitos ambientales. Es que en Chile no se concibe, sino por razones políticas, que no exista responsabilidad penal de las personas jurídicas que causen daño en el medio ambiente, en sentido amplio, incluyendo los seres humanos. Hubo alguna iniciativa el año 2011 para incorporar responsabilidad penal de las personas jurídicas en los accidentes del trabajo. No me van a creer quién fue el impulsor de esta iniciativa, Alejandro Navarro. Ahí tienen que buscar en la historia reciente de Chile porque es curioso que Alejandro Navarro haya sido el que presentara esta iniciativa. En fin, hay una serie de otros proyectos que buscan ampliar este catálogo que es corto todavía para la realidad chilena. O sea, el único cambio es el que ya les he mencionado respecto a la ley 20.931, la ley de agenda corta antidelincuencia, respecto al delito de receptación. Ahora, puede ser criticable la ocasión, porque es a través de una ley de agenda corta, o sea, no tiene nada que ver directamente con la RPPJ, pero hay algo que al menos parece importante como señal. O sea, ¿por qué el legislador incorporó la receptación aquí? No tiene, en este sentido, o tiene muy poco que ver con los otros delitos. Cuando hablamos del lavado activo, cuando hablamos del cohecho, cuando hablamos del financiamiento del terrorismo, ¿qué tiene que ver el financiamiento del terrorismo con la receptación? Poco. Si lo comparamos con el catálogo español, la verdad es que podemos decir exactamente lo mismo. Entre los delitos hay algunos que no tienen ninguna referencia. Pero si el legislador lo hizo con formas delictivas tan precisas es porque encontró elementos similares entre lavado activo, cohecho, etc. En pocas palabras, una puesta en peligro a ciertos intereses públicos importantes. La receptación va por otra línea. La receptación probablemente es el último eslabón de la cadena de delitos patrimoniales, que tienen características distintas a los otros. Pero hay algo que nosotros podemos encontrar de común en esa incorporación a la 20.393 con los delitos que estamos tratando, con el tráfico, la trata y aquellos relativos a la pornografía infanto-juvenil. Y es que detrás también está la lógica de mercado, ¿no? La lógica empresarial. Como veníamos diciendo desde el principio, en la fenomenología de la pornografía infanto-juvenil, en la fenomenología de la trata y del tráfico, lo que hay detrás es lógica de empresa, ¿no? La producción, ¿no? La puesta en el mercado de un producto. Y eso es lo que hay detrás de la receptación, finalmente el último eslabón, ¿no? Y lo que siempre se discute en Chile, ¿no? En la medida que siga existiendo un mercado negro en el que se compren cosas robadas, va a seguir existiendo la oferta de estas cosas. Esa es la lógica que hay detrás. Y sobre esa lógica sería perfectamente razonable que en nuestra legislación exista responsabilidad penal de las personas jurídicas para los delitos de trata y tráfico. Otro punto importante a propósito del convenio de cibercrimen es la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, ¿ya? Los PSI. Los PSI son elementos tremendamente importantes para que funcione el comercio electrónico, ¿no? En general para que funcione Internet. Nosotros no tendríamos el Internet que tenemos si no fuera por los prestadores de servicios de Internet, ¿no? Desde el servicio de mensajería, o sea, los que en este momento están en el teléfono con WhatsApp, están siendo usuarios de un PSI, ¿no? Los que están leyendo el diario también, ¿no? De un proveedor de noticias e información. Los PSI siempre están ahí, ¿no? Y no existiría Internet si no es por ellos, ¿no? En Chile no existen normas respecto a la responsabilidad penal de los PSI en la materia que estamos tratando, ¿no? Particularmente los delitos de pornografía infantil, que es un vacío importante. El legislador español sí lo tiene a partir de la ley 34/2002, ¿no? Establece responsabilidad penal para los prestadores de servicios de Internet. Lo más parecido que tenemos nosotros es en materia de propiedad intelectual, ¿no? Pero no en materia de pornografía infantil, ¿no? Y ahí
contamos con una falencia importante, sobre todo si pensamos en esta lógica que tiene el legislador de oferta y demanda. ¿Ya? En el caso de la ley 17.336, se incorporó un capítulo tercero sobre limitación de responsabilidad de los prestadores de servicio de Internet, que está ubicado justo después de los delitos contra los derechos de autor y los derechos conexos. ¿Ya? Para que esto opere, el artículo 85O exige la concurrencia de 3 exigencias copulativas, las que además son complementadas en otras disposiciones dependiendo del tipo del servicio prestado, almacenamiento, transmisión de datos, etc. ¿Cuáles son? Haber establecido condiciones generales y públicas bajo las cuales ésta podrá hacer uso de la facultad de poner término a los contratos de los proveedores de contenido calificado judicialmente como infractores reincidentes de los derechos protegidos por esta ley. Segundo, no interferir en las medidas tecnológicas de protección y de gestión de derechos de obras protegidas ampliamente, reconocidas y utilizadas lícitamente. Y C, no haber generado ni haber seleccionado el material o sus destinatarios. Por supuesto, si un prestador de servicio de Internet elabora material, en el caso que estamos viendo hoy día de pornografía infanto-juvenil, no hay problema con la responsabilidad a nivel personal, no a nivel de empresa. Pero cuando ya nos encontramos, por ejemplo, frente a una empresa multinacional como YouTube, que no baja material pornográfico infanto-juvenil que se encuentra en sus servidores, ahí la legislación chilena es absolutamente inoperante en términos penales. No hay responsabilidad por eso. Ahora, en el caso del tráfico de migrantes y la trata de seres humanos, el legislador nacional no consagró la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿sí? A pesar de que la convención sí estaba contemplada, en el artículo 10 específicamente. Pero estaba contemplada en términos facultativos para los estados. ¿Sí? La Convención de Palermo dice, bueno, lo importante aquí es que las empresas que participen detrás de estos mercados ilícitos tengan algún tipo de responsabilidad. Elija usted como legislador si lo hace efectivo en el ámbito civil, administrativo o penal. ¿No? Con cualquiera de esos 3, usted está cumpliendo los términos de esta convención. ¿No? Ahora, esta omisión de nuestra legislación fue en parte reemplazada por el castigo a la asociación ilícita que se hace en el 411 quinques, que es una forma específica de asociación ilícita para la comisión de delito de tráfico, trata de seres humanos y esta figura híbrida del 411 ter, ¿no? Que permiten capturar al menos algunos de los supuestos de empresas que se dediquen a este tipo de negocios ilícitos. De hecho, revisando algo de jurisprudencia, en buena parte hay castigo a sujetos que se han asociado y que están detrás, o delante, como le quieran llamar, de negocios de prostitución. ¿No? Prostíbulos, cabaret, café con pierna, choperías, en fin, como le quieran llamar. Ahora, hay al menos 3 puntos importantes sobre esto. Primero, el legislador utiliza una dualidad conceptual que no deja de hacer un cierto ruido al momento de la tipificación de las conductas, particularmente los términos asociarse y organizarse. El 411 quinques, que es un delito de tipicidad reforzada, los ocupa como hipótesis alternativa, o sea, se puede cometer una u otra conducta. Pero para efectos de la pena se remite al 292 y siguientes, y el 292 entiende la organización como una parte de la asociación ilícita, uno de sus requisitos. O sea, hay una dualidad de conceptos ahí con funciones distintas respecto a delitos que tienen una relación de género-especie. El del 411 quinques es una especie de asociación ilícita del 292, no es una figura aparte. En segundo lugar, estos delitos se castigan excepcionalmente rompiendo las reglas de los concursos. Por regla general, los actos ejecutivos y los delitos consumados subsumen a los actos preparatorios, porque el desvalor ya está incluido. Pero en este caso el legislador dice expresamente en el artículo 294 bis, si no recuerdo, que se van a castigar los delitos de asociación ilícita con independencia de los delitos ulteriormente cometidos. Es decir, si los sujetos se asocian para traficar con inmigrantes, se castigará por asociación ilícita, pero además se castigará, sumando las penas, por tráfico de migrantes. Y si fuera trata de seres humanos, además podríamos castigar por los delitos en los que puedan subsumirse los hechos de explotación, ¿no? Sexual particularmente, o tráfico de órganos, por ejemplo, ¿no? Y eso altera en buena parte lo que son las reglas clásicas de los concursos en nuestro país. Por último, el 294 bis establece la disolución o cancelación de la persona jurídica, pero no como una pena, sino como una consecuencia accesoria,
en los supuestos en que la asociación se hubiese formado a través de una persona jurídica. Ahora, y ya para ir cerrando esta presentación, ¿qué es lo que se avecina? ¿Qué es lo que viene? Aquí avanzamos un poquito. Los puntos que hemos abordado precedentemente conforman los elementos que el legislador debería tener en cuenta al momento de adaptar nuestra legislación a lo dispuesto en el convenio de cibercrimen o en la Convención de Palermo en materia de pornografía, tráfico y trata, por ejemplo, cuestiones como los prestadores de servicios de Internet. Concordamos aquí con Brenner, quien señala que en particular los ciberdelitos tienen las características básicas propias de la delincuencia tradicional, es decir, un sujeto activo, un sujeto pasivo, un hecho dañoso socialmente, pero que no tienen base territorial. Por lo tanto, a diferencia de otros delitos tradicionales, aquí no solamente los esfuerzos estatales deben ir en torno al castigo, la prevención, al combate, utilizando terminología de Jacobs, sino a la cooperación internacional, ¿no? Como única medida poder combatir efectivamente estos delitos. En este sentido, también, una eventual reforma a los delitos de pornografía de nuestro Código Penal debería considerar no solo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino también respecto a la criminalidad organizada transnacional, en la línea de lo que ha insinuado en el artículo 411 quinques, a propósito del tráfico y la trata, disposición que no está en el 366 quinques en los artículos siguientes. Es importante clarificar que la pornografía como mercancía en Internet no está asociada solo al intercambio pagado. Lo decía al inicio de la presentación, es un tremendo mercado ilícito. Pero en ese mercado ilícito hay mucho producto gratuito, ¿no? La pornografía amateur o la pornografía en distintas plataformas para el usuario común y corriente, digamos, la que circula a través de las redes sociales, de WhatsApp, etcétera, no es un mercado en sí, pero está asociada a un mercado, ¿no? Algo así, me acordaba cuando escribía esto de la rutina de Felipe Abello, no sé si se acuerdan, en el Festival del Mue creo que fue, ¿no? Cuando decía que estaban vendiendo, la mamá le decía a Felipe Abello que andan regalando droga por ahí, entonces tenía que tener cuidado. Felipe Abello decía, bueno, ¿con quién va a andar regalando droga si es un negocio? Bueno, sí, ¿no? Porque finalmente es la muestra, es la promoción, en este caso, en el caso de la pornografía, en el caso de las asociaciones que existen en Internet, particularmente en la Internet profunda, de pedófilos, o en realidad es que ni siquiera son pedófilos, ahí parte de la mitología. Son empresas que aprovechan, ¿no?, las parafilias de algunos sujetos para obtener este tipo de material y vendérselo además a precios que son importantes. ¿Y qué es lo que utilizan ahí? Utilizan el mercado tradicional. Si finalmente, ¿cómo se compra eso? ¿No? Bueno, a lo mejor se compra con Bitcoin también, pero en general a través del uso de tarjetas de crédito, y eso es mercado financiero formal, no informal. Entonces, hay puntos de conexión, que es lo que venimos diciendo desde el principio, entre estos delitos y los mercados ilícitos, ¿no? Los mercados, perdón, lícitos. Bueno, hay distintos países de Latinoamérica que han seguido ya este ejemplo, como Brasil, Costa Rica, Salvador, Guatemala, etc., ¿no? En fin, los fenómenos delictivos secundan en general los cambios sociales, ¿ya?, por lo que la delincuencia actual sigue parámetros como la colectivización, la organización del trabajo, la profesionalización, la especialización, la fragmentación, esto que recoge nuestro legislador entre los artículos 411 bis y quinques, ¿ya?, castigar al que capta, que es un sujeto dedicado especialmente a la captación de extranjeros, ¿no? Al que traslada, se le llama en la jerga nortina coyotes. Los coyotes son los sujetos que van a Perú, que van a Bolivia y que traen a los inmigrantes ilegales por el desierto para que ingresen a través de los pasos clandestinos a Chile. Son sujetos que se dedican a eso. Ellos no captan, ellos no acogen, ellos trasladan. Entonces estamos hablando de empresas que se profesionalizan en los mercados ilícitos. En este orden de cosas, la delincuencia organizada demuestra una tendencia a la colectivización como una forma de aumentar las ganancias en los mercados en los que participen, lo que se entiende más aún y permite considerarlo como un mercado adyacente al cibercrimen y a la trata de seres humanos. En general, estamos hablando de figuras que en el corto plazo deberían ver incorporada la responsabilidad penal de las personas jurídicas y aumentada la responsabilidad penal de las organizaciones y asociaciones criminales como una medida político-criminal de enfrentar efectivamente
fenómenos delictivos que hace mucho rato ya lograron romper los escasos moldes que tiene nuestro legislador. Eso al menos era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Mis hojas están ahí. No, las hojas que están ahí también. Bueno, para proseguir, pedimos nuevamente un fuerte aplauso a nuestro expositor. Y a continuación damos paso a una ronda de preguntas, así que los interesados les pedimos pedir el micrófono y realizar su consulta. Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta parte de un supuesto quizás bastante irresponsable y curioso respecto a la falta de regulación tanto del derecho informático en nuestro país, pero también en Latinoamérica. Y es respecto a quizás la falta de regulación de esta fenomenología que usted nos explicaba de los diferentes delitos. ¿Se puede llegar a ver por lo rentable que es para las empresas este tipo de delitos? Finalmente, las empresas son la base de la economía de los países y la falta de regulación puede ser quizás porque es rentable para la economía del país. Ya, o sea, es que todo lo hemos pensado. Aquí estamos hablando un poco, nos salimos de lo jurídico, del inconsciente popular. O sea, todos nosotros pensamos que, ¿por qué? Por ejemplo, no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia ambiental, algo que ya había mencionado. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pensar uno? Bueno, es que las empresas en Chile, ¿cuáles son las empresas que más contaminan? Las empresas mineras. ¿Cuál fue el tribunal ambiental que más se demoró en empezar a operar en Chile? El de Antofagasta, no me acuerdo si es el tercero, el segundo, el de Antofagasta. ¿Por qué? O sea, por todos los problemas que implicaba tener el tribunal ambiental ahí y empezar a judicializar los problemas ambientales. Les comentaba al principio de la exposición la situación del sudeste asiático, ¿ya? En el sudeste asiático, cuando se le denomina el paraíso de la pedofilia, no es gratuito, ¿ya? En general estamos hablando de países donde el mercado de la prostitución infantil es una cuestión tan común que, y esto es una infidencia que me lo comentó un amigo que no tiene nada que ver con el derecho, que es audiovisualista, y le tocó viajar al sudeste asiático con un sujeto que tiene una productora que hace un programa para Canal 13 de viajes. Uno que tiene la voz bien aguda, no me acuerdo el nombre. Bueno, mi amigo era camarógrafo y hicieron un trayecto cuando estaban en Tailandia de cerca de 200 kilómetros en carretera. Bueno, carretera, en un camino casi rural. Y me decía que quedaron impactados de la cantidad de niñas que había en la carretera ofreciendo servicios sexuales. Ellos pararon en un momento, o sea, iban la verdad con bastante precaución respecto a parar, ¿no? Trataran de llenar el tanque de benzina, llevaban varios bidones, porque primero no sabía dónde iban a encontrar benzina disponible, y segundo porque no querían parar en cualquier parte. Entonces, en un momento pararon a comprar algo y se les acercó una niña, o sea, no tenía más de 10 años, ¿no? Y claro, no le habló en español, no hablaba nada de español, el inglés era muy precario, pero le hizo gesticulaciones, y las gesticulaciones eran respecto a los servicios sexuales que ofrecía, ¿no? Entonces ellos la miraron, sí, estupefactos, ¿qué hacemos con esta niña? Denunciamos, la llevamos, o sea, y cuando estaban pensando eso, vieron a un sujeto que se acercaba, así que prendieron motor y chao, se fueron. La cantidad de dinero que hay detrás de este mercado en países como Tailandia o Vietnam, ¿no?, es tan grande que los estados en cierta medida toleran, y quizás también lo que estoy diciendo es irresponsable, pero es que uno no puede encontrar otra lógica. Existen leyes, ¿no? O sea, si tú me preguntas, ¿se castigan estos delitos en Tailandia? Absolutamente. Se castiga la producción, la difusión, el almacenamiento de pornografía infantil, la prostitución, el clientelismo, todos están en los códigos penales. ¿Se persiguen esos delitos? No. No, porque las policías en realidad son también usuarios y las policías le cobran a los proxenetas, ¿no? Entonces, cuando esto no pasa finalmente a los tribunales, se invisibiliza, se hace porque detrás hay
una cantidad de ganancias tan alta que todos ganan, salvo la persona que es explotada. Entonces, si tú me preguntas si esto se puede llevar al cibercrimen, creo que la lógica podría ser, ¿no? Pero una mirada político-criminal lejana, pero podría ser. De nada. ¿Más preguntas? Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con lo que dijo en relación a la responsabilidad eventual que podrían tener los proveedores de Internet por permitir el acceso, de alguna forma, a contenido pornográfico infantil. Suena similar en lo que propone en relación a lo que se ha planteado en Estados Unidos sobre la responsabilidad civil de los productores de armamento por lo que hacen terceros con las armas que ellos producen. La pregunta es, ¿cómo podría configurarse algún mecanismo legal para sancionar al productor de Internet, o sea, perdón, al proveedor de Internet? Ya. Porque se me ocurre que podría ser sancionarlo por no adoptar las medidas conducentes a evitar que los usuarios accedan, pero castigarlo así por sí suena complejo. Sí, entiendo la pregunta. Bien, a ver, de partida nosotros tenemos un marco penal sobre lo que cualquier tipo tiene que moverse, ¿ya? Entre ellos está el principio de culpabilidad, por ejemplo. El principio de culpabilidad impide que se responda por actos de terceros, ¿ya? El acto de un tercero podría generar una cadena causal que termine en la responsabilidad de él, pero la responsabilidad siempre es por el acto propio, ¿ya? Y estos actos pueden ser, o estas conductas penalmente relevantes, pueden ser acciones o omisiones, ¿ya? El modelo que tiene la Directiva Europea de Sociedad, no me acuerdo, de los servicios de la sociedad de la información, eso es que fue adoptada por la legislación española en forma casi textual, señala la responsabilidad penal para los prestadores de los servicios de Internet, pero dentro de cierto marco, y ahí va tu pregunta, entiendo. ¿Cuál es ese marco? A ver, se parte del supuesto que la cantidad de contenidos ilícitos que existen en Internet es tan grande, que sería complejo hacer que una persona sea súper vigilante de todo lo que está disponible. Sería, en principio, casi imposible, ¿no? Pero también habría que considerar que los motores de búsqueda, las tecnologías de data mining hoy día permiten perfectamente que los prestadores de servicios de Internet pudieran tener tecnologías que les permitan rastrear todo lo que hay. Pero siempre va a haber un margen que queda, ¿no? Ahora, si es por acción, si estamos hablando derechamente de producción, distribución que realizan los mismos sujetos encargados de realizar estas labores en un prestador de servicio de Internet, en una empresa, no hay problema, porque eso ya está captado por nuestra legislación. El problema se daría si el contenido es subido por un tercero sube un video pornográfico a Facebook o a YouTube, ¿ya? Y YouTube, o la empresa que está detrás finalmente, se queda ahí, ¿ya? Eso, técnicamente, en derecho penal es una omisión, ¿ya? Pero una omisión, para que sea punible, debe cumplir con dos requisitos, de acuerdo a la técnica legislativa. Por una parte, si es una omisión propiamente tal, el legislador la tiene que castigar de forma expresa. O sea, el que no retire el material, bla, 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 tendrá una pena. Esa sería una técnica. La otra técnica implicaría que el sujeto quede en posición de garante para que se pueda configurar un delito de comisión por omisión, ¿ya? Que podría ser otra opción. ¿Y qué es la forma que toma el modelo español? O sea, en la medida que un proveedor de servicio de Internet toma conocimiento de que en sus servidores, por ejemplo, hay material de este tipo, ahí tiene la obligación de retirarlo, que es una obligación de resultado, retirarlo, por eso es comisión por omisión. Y eso es una forma técnicamente bastante viable y que está dentro del marco de los principios del derecho penal chileno. Así que podría ser una opción, sería una solución. De nada. ¿Alguna otra intervención? Bien, solicitamos nuevamente un fuerte aplauso entonces. Muchas gracias. Y en reconocimiento a su notable presentación y como recuerdo de la visita, invitamos a la doctora Pamela Mendoza, directora de la Escuela de Derecho, para hacer entrega de un presente a nuestro invitado.
La Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera agradece vuestra participación. Muchas gracias.